Bueno, y ahora vamos al tema, que no va a ser la columna, por más que hay muchos temas para hablar de economía, sino que lo que ocurre es que ayer estuvo en Córdoba Alfonso Pratgay, que fue convocado por el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y por la red que se llama Colegas en Red de la Facultad de Ciencias Económicas, y tuvo una serie de actividades, reuniones con estudiantes, y tuvo después una presentación en una de las aulas de la facultad, ¿no? Que es lo que aproveché, la oportunidad que lo teníamos allí, y por aquello que siempre digo, de que sería bueno que las cuestiones económicas se discutan con un poco más de rigor. Una persona que ha sido ministro de la Nación, ministro de Economía, de Hacienda de la Nación, y que ha sido además presidente del Banco Central, bueno, tiene una experiencia que permite, digamos, consultarlo sobre cuestiones que están muy en el tapete hoy. Y lo que hice fue hacerle básicamente 5 preguntas. Lo primero que le pregunté es cuál era la visión que él tenía de la situación macroeconómica actual, que tratara de ser, digamos, brevemente su opinión. Y lo tenemos en un video, creo que lo tiene disponible el director, que es el video número 1. Le pediría si podemos colocar... Es muy compleja la situación macroeconómica de Argentina en este momento. Todos los parámetros y todos los valores están fuera y muy lejos de lo que debiera ser su equilibrio. Y en particular es muy frágil la situación social. El salario real muy golpeado, las jubilaciones en los niveles mínimos de la historia, y trabajadores que, a pesar de tener un empleo formal, están debajo de la línea de pobreza. Nunca se vio esto en Argentina. La pobreza está cómoda por encima del 40%, la inflación está en niveles que solamente se superaron en medio de hiperinflación, el país no tiene crédito, el Banco Central no tiene reservas. Es una situación muy compleja como quizás no hemos visto antes en nuestra historia. Bueno, ante esa complejidad que describe, bueno, hay un gran debate sobre qué hacer. Y una de las cuestiones que ha ganado mucho espacio en los medios es esta propuesta que ha formulado uno de los candidatos a presidente, que es Javier Milei, que ha dicho: yo voy a cerrar el Banco Central. Como él fue presidente del Banco Central, le pregunté sencillamente si es factible cerrar el Banco Central. Y en el video número 2 que vamos a poner, él me contesta. El problema de la idea de liquidar el Banco Central es que se hace con los acreedores del Banco Central, que no son solamente organismos exteriores como el Banco Central de China o como el Banco Internacional de Pagos, sino que son los mismos ahorristas argentinos, ¿no? Porque los encajes de los dólares que ahorran los argentinos en el sistema financiero local están en el Banco Central, por lo tanto esos ahorristas son acreedores del Banco Central, y también lo son los depositantes en pesos a través de los bancos comerciales y de la tenencia de estos bancos de las LELIQs. O sea que lo que hay que explicar es qué va a pasar con todos esos acreedores, y si hay recursos para efectivamente liquidar el banco de manera tal de que el patrimonio neto sea igual a 0. Hoy eso no es así, porque los activos, el valor de mercado de los activos del Banco Central es mucho más bajo que el valor de los pasivos, y por lo tanto en un eventual cierre del Banco Central hay muchos acreedores que sufrirían, especialmente los ahorristas argentinos. Mi pregunta siguiente entonces fue si es posible o no dolarizar en los términos en que ha sido planteado en el debate público. Y esta es la opinión de Pratgay sobre el tema. Esencialmente, como además el Banco Central no tiene reservas, la única forma en que esto se podría llevar adelante es usar las reservas que no son propias, vale decir, de los depositantes, y aún así el tipo de cambio para rescatar todos los pesos en circulación sería un tipo de cambio totalmente inviable desde el punto de vista social, político y económico, ¿no? Básicamente lo que sucede es que el Banco Central no tiene dólares y hay muchísimos pesos en circulación, más que nunca, entre la base monetaria y sobre todo los pasivos remunerados del Banco Central, que recordemos, cuando asumió Alberto Fernández, dijo que iba a eliminar las LELIQs para pagarle a los jubilados. En ese momento las LELIQs sumaban 1 billón de pesos, hoy suman 20 billones de pesos. Bueno,
para no deprimirnos demasiado, digamos, le pregunté, porque intuía cuál podía ser la respuesta, si saliendo de los problemas del corto plazo, podíamos tener alguna esperanza de que el contexto internacional fuera favorable a Argentina, superada esta coyuntura tan complicada que estamos viviendo. Y Alfonso Prat-de-Gay me dijo lo siguiente, que está en el video 4. El contexto internacional se presenta como muy favorable para Argentina, por varias razones. La primera y principal es que los precios internacionales de los bienes que nosotros producimos están en un nivel alto, entre otras cosas por la guerra de Rusia, por la invasión de Rusia en Ucrania, y todo indica que eso no va a aflojar en el corto plazo. Europa además necesita reemplazar sus fuentes de energía, y si nosotros podemos a través del gasoducto licuar el gas y enviarlo a Europa, ahí se abre un canal inmenso, ¿no? Además de las posibilidades que nos da el litio, las posibilidades que nos da la minería. Nosotros exportamos la 10ª parte de minerales de lo que exporta Chile, a pesar de que compartimos la misma cordillera, ¿no? Por lo tanto, las oportunidades comerciales y yo diría también turísticas que tiene Argentina son inmensas. Somos un país que está lejos de las guerras, que está rodeado de fuentes de agua natural, que tiene posibilidades muy atractivas para el turismo, que tiene un solo idioma, que no tiene, digamos, tensiones internas. Así que nomás con esos sectores podríamos estar revirtiendo fuertemente la situación de reservas. Y además da la impresión de que la Reserva Federal de los Estados Unidos está llegando ya al final de su ciclo de suba de tasas. Quizás quede 1 o 2 más y puede ser que se mantengan en ese nivel durante un tiempo, pero no vamos a tener las sorpresas o los shocks que hemos tenido en otros momentos de nuestra historia, donde una suba de tasas en Estados Unidos descarrilaba cualquier proceso incipiente de recuperación. O sea que el mundo nos ofrece una gran oportunidad. El desafío es solamente nuestro, es cómo ordenar la economía, cómo tener un programa de estabilidad y un programa de desarrollo que se nutran mutuamente. No hay crecimiento sin estabilidad, pero tampoco hay estabilidad sin crecimiento. Y eso es básicamente el esquema donde tenemos que apuntar. La salida es exportadora, la salida es con sectores que sean exportadores y mano de obra intensiva, y desde ese lugar podemos ir resolviendo la restricción externa y generando empleos que compensen aquello que se pueden ir perdiendo en algunos sectores por el programa de estabilización, ¿no? Yo creo que están las condiciones dadas y el mundo puede acompañar mucho en ese sentido. Bueno, y para terminar, digamos, lo último que le pregunté fue, de cara a diciembre, ¿cuál es la situación que va a recibir el próximo gobierno, que va a ser la base sobre la cual va a tener que trabajar para ver si podemos aprovechar esas condiciones internacionales favorables? Interesante. La situación a diciembre, la que va a recibir el próximo gobierno, es la que está en el último de los videos que vamos a mostrar. La situación económica ya es crítica y muy probablemente vaya a ser peor para cuando asuma el próximo gobierno, ¿no? Peor de lo que es ahora, y ya ahora es peor de lo que fue, por ejemplo, en el 2015, ¿no? Un banco central absolutamente saqueado, niveles de inflación muy altos, una inercia inflacionaria, problemas de acumulación de deudas comerciales, incluso todas mucho más altas de lo que fue en el 2015, una brecha cambiaria mayor. Sí, es la transición de un gobierno a otro quizás más compleja que hemos visto en toda la historia, con excepción de la de Alfonsín Menem en el 89, en medio de una hiperinflación, ¿no? Hiperinflación que, por supuesto, de acá a diciembre no se puede descartar, porque estos comportamientos normalmente se espiralizan y porque el gobierno de campaña está haciendo todo lo posible porque se espiralice, ¿no? Emiten más pesos en un momento en que no hay reservas para respaldarlos y que cae la demanda de dinero, o sea que, y con un gobierno muy débil. Estos suelen ser normalmente los ingredientes que definen un proceso de hiperinflación, y bueno, el próximo gobierno va a tener que lidiar con eso, va a tener que desactivar eso apenas inicien sus funciones, que por supuesto es un desafío inmenso.
Ricardo, Muy bueno. te debo la columna, pero creo que era interesante escuchar la opinión de alguien que ha estado en el Banco Central y que ha estado en el Ministerio.